Buenas tardes, vamos a hablar de la hipertensión en la atención primaria. En primer lugar tenemos que la hipertensión arterial es una condición crónica en la que la presión de la sangre se mantiene elevada contra las paredes de las arterias de manera persistente. Dicha presión arterial alta es el factor de riesgo más frecuente y modificable para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, incluidas cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, ictus, demencia, enfermedad renal crónica y mortalidad por todas estas causas juntas. Tenemos que la presión arterial persistentemente alta en las arterias sistémicas es el signo patognomónico de la hipertensión, que es el factor de riesgo, como hemos hablado, más importante para la morbilidad y mortalidad de la enfermedad cardiovascular a nivel mundial. La mayoría de los pacientes con hipertensión van a presentar hipertensión esencial o primaria, donde la causa primaria se desconoce, mientras que se estima que el 10% sufre hipertensión secundaria con una causa identificable. La fisiopatología de la hipertensión consiste en interacciones complejas entre factores ambientales y conductuales, la genética, las hormonas y diversos aparatos y sistemas como el renal, el cardiovascular y el sistema nervioso central. Además, también están implicados mecanismos vasculares e inmunológicos. La desregulación de estos procesos va a llevar a la hipertensión, que si no se controla puede resultar en daño orgánico mediado por hipertensión y eventos adversos de la enfermedad cardiovascular. En primer lugar, vamos a ver los factores de riesgo. Los primeros que nos encontramos son los no modificables, entre ellos la edad. El avance de la edad se va a asociar a un aumento de la presión arterial, particularmente la presión arterial sistólica y una mayor incidencia de hipertensión. Antecedentes familiares. Pacientes, la hipertensión va a ser el doble de frecuente. Personas que tengan uno o dos padres hipertensos y múltiples estudios epidemiológicos sugieren que los factores genéticos explican aproximadamente el 30% de la variación de la presión arterial. En cuanto a la raza, la hipertensión tiende a ser más común y más grave, presentándose a edades más tempranas y se asocia a mayor daño a órganos diana en pacientes de piel negra. En cuanto a la disminución del número de nefronas en la edad adulta, puede predisponer a la hipertensión, la cual puede estar relacionada con factores genéticos, como alteraciones del desarrollo intrauterino, también con la hipoxia que ello conlleva, fármacos que hayan desarrollado esta alteración, un parto prematuro, un entorno postnatal difícil con desnutrición, infecciones frecuentes. La obesidad también va a ser un factor de riesgo modificable, puesto que aumenta la presión arterial, que se observa comúnmente en el envejecimiento. Una dieta alta en sodio va a predisponer también un mayor riesgo de hipertensión, así como el consumo excesivo de alcohol, inactividad física. Por el contrario, el ejercicio va a favorecer la disminución de la presión arterial. Un sueño insuficiente también se asocia a mayor riesgo de hipertensión y también, por lo visto, la contaminación acústica y del aire puede formar parte de estos factores de riesgo. En cuanto a determinantes sociales como el bajo nivel socioeconómico, aunque este está entre modificable y no modificable, la inseguridad alimentaria y la habitacional, la exposición a la discriminación y la falta de acceso a espacios seguros para hacer ejercicio puede ser la base de varios de los factores de riesgo de hipertensión mencionados. Y es probable que estos factores sociales expliquen en gran medida las disparidades raciales en la hipertensión. En cuanto a causas que podemos encontrar de hipertensión secundaria o otros factores de riesgo que nos pueden elevar la tensión, la presión arterial, pues en cuanto a fármacos, todos los que vemos en esta lista. He destacado aquellos que pueden parecer que no la elevan, pero sí lo hacen, como los anticonceptivos orales, sobre todo aquellos que tienen más dosis de estrógeno. El paracetamol, cuando se administra en dosis de 4 gramos diariamente durante semanas o más. Y los antidepresivos, así como los antipsicóticos atípicos. En cuanto a cuando es alguna de otras patologías, pues tenemos patologías como la enfermedad renal primaria, el aldosteronismo primario, una hipertensión con origen renovascular, la apnea obstructiva del sueño, entre otras. Tenemos que las consecuencias de la hipertensión arterial de larga duración causa daño orgánico y en última instancia enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y renal sintomática. Todas ellas grandes contribuyentes a la carga mundial de morbimortalidad de enfermedades crónicas. Los órganos afectados por la presión arterial elevada y la hipertensión incluyen el corazón, el cerebro, el riñón y los vasos a nivel de macro y microcirculación. Y vamos a emplear el término antes mencionado de daño orgánico mediado por hipertensión para indicar la presencia de complicaciones subclínicas de la hipertensión que indican un alto riesgo de eventos clínicos posteriores.
Este daño orgánico puede tener distintos perfiles en los hombres y en las mujeres. Por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la dilatación de la aurícula izquierda son más frecuentes en las mujeres. La evidencia de este daño orgánico generalmente indica una presión arterial elevada y una hipertensión de larga duración y aporta más información pronóstica sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular en todas las categorías. A no ser que se trate, puede progresar de asintomático a sintomático, dando como resultado final estos eventos sintomáticos de enfermedad cardiovascular. Encontrando todo en este esquema como un resumencillo de todo el daño orgánico que puede causar. Luego vamos a ver la medición de la presión arterial. Encontramos tres categorías, o tres métodos mejor dicho. La medición de la presión arterial en consulta, la automedida de la presión arterial, el AMPA, por parte del paciente en su domicilio, y la monitorización ambulatoria, sin el D, de la presión arterial con un dispositivo especial para ello, el MAPA. Tenemos que, a la hora de tener en cuenta una medición en consulta, una situación ideal para medir la presión arterial es que el paciente haya permanecido 5 minutos en reposo previo a la medición, habiendo evitado los 30 minutos anteriores el ejercicio y estimulantes tales como cafeína o tabaco. La presión arterial se va a medir con el brazo apoyado y con la ropa totalmente retirada de este, para evitar que al haberse remangado se pueda producir un efecto de torniquete. El aparato medidor, que tiene que estar homologado, se situará de tal manera que el límite inferior de este esté a unos centímetros por encima de la fosa antecubital, sobre todo cuando vamos a hacer una medición auscultatoria, y se debe tomar la presión arterial a ambos brazos, ya que de existir una diferencia en la presión arterial sistólica de más de 10 milímetros de mercurio, puede ponernos en la pista de patologías como son la estenosis arterial o una coartación de aorta. En los pacientes que tengamos una sospecha de ortostatismo o hipotensión postural, se debe hacer una medición de la presión arterial de unos 5 minutos con preferiblemente en sedestación o en decúbito. El estudio para este ortostatismo será positivo cuando se obtiene una caída de la presión arterial de más o igual a 20-10 milímetros de mercurio tras estar de 1 a 3 minutos en bipedestación, posterior a un periodo de 5 minutos sentado acostado, como lo hemos mantenido. En este apartado cabe destacar también el efecto de la hipertensión de bata blanca, que consiste en mediciones de presión arterial por encima del límite en la consulta, siendo normales o por debajo de ese límite en domicilio o cuando hacemos un MAPA. Así como el efecto contrario, que es la hipertensión enmascarada, que es tener una medición en consulta normal y en domicilio ambulatoria elevada. Esto suele ocurrir en hombres, en fumadores, o aquellos pacientes que tienen un consumo excesivo de alcohol, también los diabéticos y las personas obesas. En cuanto al AMPA, la medición en domicilio por el paciente, se recomienda que los pacientes hagan 2 mediciones 2 veces al día, mañana y tarde, procurando que sea a la misma hora y durante un mínimo de 3 días y un máximo de 7. En la mañana, en pacientes diagnósticos de hipertensión, la presión arterial se medirá al rato de estar levantado, pero antes de comenzar con su medicación habitual. Con el registro tensional será una media de todas las medidas. Si la presión arterial media es mayor o igual a 135 diastólica o 85 diastólica, que equivale más o menos a 140-90 en las consultas, confirma hipertensión arterial. Si la sistólica media va de 120 a 134 o tiene una diastólica de 70-84, confirma un género nuevo o una categoría nueva que se llama presión arterial elevada. Luego tenemos el MAPA, que consiste en la medición de la presión arterial fuera de la consulta con un dispositivo totalmente automatizado durante 24 horas. La lectura, el dispositivo la va a tomar cada 15-30 minutos durante el día y cada 30-60 minutos durante la noche. El software del dispositivo hace una media de la presión arterial diurna, la nocturna y la diaria. Se debe detallar las actividades diarias, como las comidas y ejercicios, el tratamiento tomado y el tiempo de sueño para mejorar la interpretación que haga el aparato. Así tenemos en este cuadro una comparación de los umbrales de la presión arterial en la consulta, en domicilio, diurna, el mapa de 24 horas, el diario y el mapa nocturno. Estableciendo las categorías de presión arterial no elevada, la elevada y la hipertensión. ¿Cuál va a ser el mejor método de medición para el diagnóstico de hipertensión arterial? Pues en primer lugar, el cribado oportunista se lleva a cabo en la consulta, puede llegar a ser suficiente. No obstante, el efecto bata blanca y la falta de varios valores de medición va a hacer necesario que el paciente también
tenga una medición en domicilio, bien sea por el método AMPA o con el aparato para realizar el mapa. Por otro lado, una presión arterial aislada localizada en la consulta de más de 160 a 100 podría considerarse como diagnóstico de hipertensión, pero hay que tener en cuenta que el paciente puede presentar un efecto bata blanca excesivo. Luego, en cuanto a definición y clasificación de hipertensión, en la guía de la Sociedad Española de Cardiología de 2024 se define que la hipertensión arterial como una presión arterial sistólica en consulta confirmada mayor o igual a 140, como hemos visto antes, o una desistólica o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Como hemos visto, esta medición se debe acompañar de una presión arterial media en domicilio por encima de estos valores o una segunda determinación elevada en otra visita a la consulta. Se ha visto que la mayoría de los adultos con cifras de presión arterial por encima del umbral mencionado tiene un aumento de eventos cardiovasculares letales y no letales de más del 10% en los siguientes 10 años. Cuanto mayor sea el riesgo absoluto inicial del paciente de eventos cardiovasculares, mayor será el beneficio neto del tratamiento hipertensivo y por lo tanto a nivel proporcional menor será el número necesario a tratar. Se introduce lo que estaba hablando, una nueva categoría, que es la presión arterial elevada, que se define como esa sistólica entre 120 y 139 o diastólica entre 70 y 89. El riesgo medio de enfermedad cardiovascular en este grupo no es suficientemente alto para justificar un tratamiento farmacológico en todos los pacientes. Serán aquellos pacientes con un aumento global del riesgo cardiovascular los que van a precisar de inicio de tratamiento farmacológico. Para los pacientes que tengan una presión arterial elevada, la presencia de diabetes, hipercolesterolemia familiar, enfermedad cardiovascular ya establecida, siendo en forma de síndrome coronario crónico agudo, enfermedad cerebrovascular, arterial periférica sintomática o insuficiencia cardíaca previa, enfermedad renal crónica grave, moderado o grave o el daño orgánico mediado por hipertensión confieren un riesgo de enfermedad cardiovascular aumentado, por lo tanto estaría indicado el tratamiento antihipertensivo en ello. Por el contrario, los pacientes sin estas situaciones clínicas de alto riesgo, el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años se debe calcular utilizando el SCORE-2 si tienen entre 40 y 69 años o el SCORE-2-OP para personas de edad avanzada si tienen más de 70 años o 70 años. Los pacientes con una presión arterial elevada y una predicción del riesgo de más de 10% se consideran suficientes riesgos como para justificar el tratamiento antihipertensivo. Aquí tenemos estas situaciones clínicas que nos pueden definir el riesgo en estos pacientes con presión arterial elevada. Ha salido regularcillo, pero luego está otro grupo de pacientes con presión arterial elevada que tiene ese riesgo entre el 5 y el 10%. En este caso hay que tener en cuenta otros factores de riesgo, que serán tanto no modificables como modificables. Hay que tener en cuenta la etnia de alto riesgo que hemos visto antes, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular de inicio prematuro, que exista una situación socioeconómica baja, enfermedad autoinmunitaria, enfermedades mentales graves o el VIH también, y que exista en el caso de las mujeres, diabetes o hipertensión gestacional o preeclampsia, también el parto prematuro, una o más muertes fetales o abortos recurrentes nos deberían hacer pensar que esas pacientes con presión arterial elevada necesitan de tratamiento. Por último está la categoría de la presión arterial no elevada, que es aquella presión arterial sistólica menor a 120 y diastólica, que está puesto ahí mal, menor a 70 milímetros de mercurio. En este grupo no hay suficiente evidencia acerca del beneficio sobre la enfermedad cardiovascular con el tratamiento antihipertensivo farmacológico. Es decir, tratar a estos pacientes no demuestra que vayan a tener menos eventos cardiovasculares. Utilizamos el término de presión arterial no elevada para definir esta categoría de presión arterial, teniendo en cuenta que se tratan de categorías de tratamiento y no de categorías pronósticas. La clasificación de la presión arterial en estas tres categorías para decisión de inicio de tratamiento farmacológico tiene una evidencia 1B. Aquí tenemos la clasificación y las cifras de presión arterial que nos van a definir esta clasificación, pues si queréis echar un vistacillo después a la presentación. Luego, en cuanto al cribado de la hipertensión, es necesario, pues se recomienda un cribado oportunista de la hipertensión arterial, es decir, medir la presión arterial cuando el paciente acuda a un contexto sanitario por cualquier motivo, y por ahora no existe evidencia suficiente como para recomendar un cribado que sea sistémico.
Se recomienda repetir el cribado de hipertensión de manera intermitente. La guía pone el ejemplo de cada 3 años, en caso de la presión arterial no elevada y riesgo de enfermedad cardiovascular de moderado a bajo. Y revisiones de la presión arterial más frecuentes deben considerarse en personas de 40 años o más, en pacientes que ya hayamos visto que tienen la presión arterial elevada, que en el momento de la evaluación hayamos visto que no tengan esos requisitos para recibir tratamiento, que no tengan ese riesgo cardiovascular aumentado. Aquí tenemos un algoritmo de lo que se debía hacer en cada caso de cifras de presión arterial alta. Por ejemplo, un paciente que tenga 160, 179, 100, 100, de 100 a 109 diastólica, habría que confirmar, no se le pone tratamiento directamente, sino que hay que confirmar con MAPA o AMPA para poder establecer tratamiento. No obstante, hay la guía en cuanto a crisis o emergencia hipertensiva, sí establece que una vez que se solucione la emergencia, debería tratarse la hipertensión ya en domicilio. Primero vamos a ver de qué manera se trata sin fármaco o cuáles son los hábitos de vida saludables de cara a la hipertensión y luego vamos a ver el tratamiento farmacológico. En cuanto a consumo de sodio y potasio en la dieta, pues ha visto que reduciendo el consumo de sal en personas que tengan la presión arterial basal alta, se reduce la tasa de eventos cardiovasculares. ¿Cuánto? Pues una reducción de 2,5 gramos al día se asocia con una reducción de sal del 20% de eventos de enfermedad cardiovascular. Se recomienda restringir el consumo total de sodio dietético a aproximadamente 2 gramos al día, lo que equivale más o menos a una cucharilla de sal. Y hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de los casos el consumo de sal no está tan asociado a lo que nosotros ponemos en los alimentos, sino a lo que ya vienen en los alimentos, sobre todo los alimentos que son procesados o ultraprocesados. Por otro lado, el consumo dietético de potasio se ha visto que tiene efectos antihipertensivos y se puede asociar con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. No obstante, tampoco hay que pasarse, puesto que, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica avanzada hay que evitar ese consumo de potasio excesivo que puede llevar a empeorar la enfermedad. En los pacientes sin enfermedad renal crónica y que tengan una dieta alta en sodio, de más de 5 gramos al día, tengan hipertensión o presión arterial elevada, se indica que una suplementación con potasio, bien sea a través de la dieta, o por ejemplo comiendo plátano o espinaca, o con la ingesta de sales que estén enriquecidas con potasio. En cuanto a actividad física y ejercicio, pues todos sabemos que realizar ejercicio disminuye la presión arterial. ¿De qué manera? Pues se ha demostrado que el ejercicio aeróbico regular disminuye la sistólica en de 7 a 8 mililitros de mercurio y de la diastólica en 4 o 5. Se ha visto que en cuanto al modo de intensidad de ejercicio se tiene que adaptar al paciente, pero en aquellos pacientes que puedan, el ejercicio de alta intensidad en intervalos consigue reducciones de la presión arterial comparables a las que se consiguen con ejercicio continuo moderado, es decir, la modalidad HIIT. En cuanto a pérdida de peso y dieta, pues vemos que la pérdida de peso va a favorecer la reducción de los eventos cardiovasculares. Una pérdida de 5 kilos de peso se asocia con una reducción de 4,4 de sistólica o de 3,6 de diastólica. Y en cuanto a las dietas, pues se ha visto que las mejores, las más cardiosaludables, las que nos van a mejorar el perfil hipertensivo, son la dieta mediterránea y la dieta DASH, que nos marca una dieta baja en sal y alta en fruta, verdura, granos integrales, lácteos bajos en grasa y proteínas magras. En cuanto al alcohol y el tabaquismo, pues, ¿qué cabe decir? Cuanto menos fume y cuanto menos beba, pues menos riesgo de hipertensión y menos riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo a nivel de tabaco. Si conseguimos una deshabituación por parte del paciente, pues no solo se reduce el riesgo cardiovascular asociado a la hipertensión, sino a todas las causas que derivan del tabaco. Si los cambios que consigue el paciente sobre su estilo de vida son efectivos en la disminución de la presión arterial, se puede considerar la disminución o incluso la suspensión del tratamiento para la hipertensión. Luego tenemos ya el tratamiento farmacológico. Los principales fármacos que vamos a tener para tratar la hipertensión y que van a reducir los eventos de enfermedad cardiovascular son los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2, los calcioantagonistas dihidropiridínicos, los diuréticos, los no dihidropiridínicos, y los diuréticos y los betabloqueantes.
Para tratar la hipertensión, muchos pacientes van a requerir más de un fármaco antihipertensivo. La combinación de distintas clases de fármacos puede tener efectos aditivos o sinérgicos y dar como resultado una mayor reducción de la presión arterial que aumentar la dosis de un único medicamento. Un beneficio más del tratamiento combinado es que se puede utilizar menos dosis de cada fármaco antihipertensivo, lo cual va a reducir los efectos secundarios y va a mejorar la adherencia del paciente. Más que si vamos añadiendo, por ejemplo, si una monoterapia es insuficiente y añadimos una pastilla más, al paciente le va a costar más tomarse una pastilla más. Si se inicia el tratamiento antihipertensivo combinado, pues se van a preferir, por tanto, las combinaciones en una única pastilla. El inicio con monoterapia, en principio, lo vamos a considerar en pacientes que tengan una presión arterial elevada y riesgo de enfermedad cardiovascular aumentado, o para fragilidad moderada, pacientes con fragilidad moderada grave, esperanza de vida reducida, hipotensión ortostática, que no sea más fácil controlar la dosis de fármaco con uno solo, o las personas que tengan una edad avanzada, 85 años o más. Los 4 principales clases de fármacos, ya lo hemos visto, se recomiendan como medicamentos antihipertensivos de primera línea, bien solos o en combinación. Una excepción sería la combinación de 2 bloqueadores del sistema de renina-angiotensina, los IEC y los ARA2, que no se recomienda mezclarlos. Para la mayoría de los pacientes con hipertensión, va a recomendarse una combinación en una única pastilla que contenga 2 de las principales clases de fármacos en una dosis inicial baja. Por lo tanto, esta combinación se va a preferir a la monoterapia. Cuando la presión arterial siga sin controlarse, a pesar de que hayamos hecho un tratamiento óptimo con 3 fármacos, por ejemplo, un bloqueador del sistema de renina-angiotensina, un calcium agonista y un diurético, y tras evaluar la adherencia, se debe considerar al paciente resistente, con una hipertensión resistente, y se debería derivar a un especialista hospitalario como son los nefrólogos o los médicos de medicina interna. Al mismo tiempo, se debe considerar añadir al tratamiento espinolactona o epleronona y también un beta bloqueante, que se prefiere que tenga un perfil vasodilatador como el labetalol, el carvedilol o el nebivolol. Solo tras este proceso, tras haber probado estos fármacos últimos, se debe considerar la hidralacina, otros diuréticos alrededores de potasio como son la amilorida o el triantereno, los medicamentos antihipertensivos de acción central o alfa-bloqueantes, dado que tienen muchos efectos secundarios, y por ejemplo también el minoxidil solo se debe considerar si el resto de fármacos han fracasado en la hipertensión resistente. ¿Por qué no se consideraba antes, cuando lo he dicho, los 4 principales fármacos para la hipertensión, uno de ellos, por qué no se consideraba el beta-bloqueante como uno de ellos? Porque se ha visto que tiene menos eficacia en la reducción de eventos cardiovasculares en los pacientes que tienen hipertensión y por problemas de tolerancia. Aquí tengo un algoritmo, un esquemita de cómo deberían ser los pasos a la hora de recetar tratamiento a nivel farmacológico, y en este caso cuando está indicada la monoterapia en los pacientes. Los objetivos del tratamiento, tanto en la hipertensión arterial como en la presión arterial elevada, va a ser mantener la presión arterial sistólica entre 120 y 129 y la diastólica entre 70 y 79. Otro algoritmo por si no necesitamos para la consulta. Y lo he hecho. Ya está.